Hola y bienvenidos a este curso relámpago sobre análisis y propagación de incertidumbres. En este primer video revisaremos algunos conceptos generales y ejemplos donde se recalca la importancia de este estudio. Primero debemos tener en cuenta que esta disciplina se enfoca en el análisis y evaluación de las incertidumbres que pueden ocurrir al realizar cualquier tipo de medición, y por lo tanto es una disciplina fundamental en cualquier laboratorio. De esta forma nos damos cuenta de su importancia, ya que, en la práctica, ninguna medición estará libre de incertidumbres. Entonces, si consideramos que los desarrollos y aplicaciones de la ciencia e ingeniería actualmente se basan en experimentos y mediciones, podemos entender que la habilidad para evaluar y reducir en lo posible las incertidumbres será crucial para el desarrollo. Ahora haremos una distinción importante entre dos conceptos que suelen tratarse como si fueran sinónimos, pero en este contexto significan cosas diferentes. El error corresponde a una comparación entre el valor obtenido en cierta medición y el valor considerado como real o de referencia. Sin embargo, muchas veces no conocemos cuál es ese valor real. De hecho, en la práctica por eso es que realizamos la medición en primer lugar. Por lo tanto, no siempre podremos calcular el error. Aquí es donde nace el concepto de incertidumbre, que en este caso corresponde a una estimación de qué tan grande pudo haber sido ese error desconocido. Esto quiere decir que estamos estimando cuánto nos podemos haber alejado del valor verdadero con nuestra medida. Entonces recordemos, siempre el error será una comparación con alguna referencia, mientras que la incertidumbre es una estimación. A continuación, vamos a revisar algunos ejemplos históricos donde se produjeron accidentes debido a malas estimaciones o cálculos. Empezamos con el caso de un puente articulado que se estaba construyendo en Florida, Estados Unidos, en 1995. Para que la articulación funcionase, se necesitaba introducir un largo eje de acero, como podemos ver aquí, dentro de una cámara que sujetaba las vigas de la estructura. Pero en el momento de la construcción el procedimiento no funcionó como se esperaba. El problema fue que el eje necesitaba ingresar muy bien asegurado a la cámara, y para lograr esto, primero procedieron a enfriarlo con una mezcla de hielo seco y alcohol. Con el enfriamiento, el metal se contrae, dando espacio para ingresar a la ajustada cámara, y se esperaba que, después de insertarlo totalmente, la expansión que iba a sufrir al regresar a su temperatura ambiente ayudaría a que quede asegurado estrechamente. Sin embargo, en este caso se subestimó la contracción que iba a tener el eje, provocando que quede atorado antes de que ingrese por completo, como podemos ver aquí en la imagen. Las consecuencias de este incidente fueron más de $50,000 en gastos y retrasos en la construcción. El siguiente caso se trata de la plataforma marina Sleipner A. Esta es una plataforma petrolera que sufrió una fuga y se hundió a las afueras de Stavanger, en Noruega, el 23 de agosto de 1991. La plataforma estaba sostenida por una estructura compuesta de 24 celdas apoyadas en el lecho marino a una profundidad de 82 metros. El incidente se debió a una falla en la pared de una de las celdas. Los diseñadores habían tenido un error en una aproximación del modelo utilizado, y los esfuerzos a los que estaría sometida la celda se subestimaron en un 47%, lo que resultó en un diseño insuficiente para poder soportar el peso de la plataforma. En este accidente, las pérdidas monetarias ascendieron a más de $700 millones. A continuación, tenemos un conocido descarrilamiento que ocurrió el 22 de octubre de 1895 en la estación Montparnasse de París, Francia. El día del accidente, el conductor aceleró más de lo habitual, llegando alrededor de los 50 km por hora. Con este exceso de velocidad y la carga que llevaba el tren, los frenos de aire no fueron efectivos para soportar el momentum de la locomotora y no la detuvieron en la distancia de frenado establecida. Debido a esto, el tren avanzó por el vestíbulo más de 30 metros después de que se terminaran las rieles y atravesó un muro de 60 centímetros de espesor para terminar colgado hacia la calle, como podemos ver aquí en la imagen. El incidente cobró la vida de una persona y otras 6 resultaron heridas, aparte de los significativos costos materiales que esto representó.
Como último ejemplo, revisaremos la falla del misil Patriot. Durante la Guerra del Golfo, el 25 de febrero de 1991, un misil estadounidense falló en interceptar a un misil iraquí que se dirigía al cuartel del ejército americano. El motivo de la falla fue una incertidumbre no considerada en la medición del tiempo de la batería de los misiles. Con cada segundo de medición se introducía un error de alrededor de 0.9 microsegundos en el cálculo del tiempo. Si extrapolamos esta cantidad a las 100 horas de operación que tuvo la batería, se obtiene una diferencia de alrededor de 0.3 segundos. Ahora, si consideramos que el misil iraquí se movía a más de 1.5 km por segundo, esas 3 décimas de segundo fueron suficientes para que este recorra alrededor de medio kilómetro y por lo tanto el misil americano no pudo interceptarlo. Como consecuencia de esta falla en la maniobra defensiva, fallecieron 28 soldados americanos y más de 100 personas resultaron heridas. Como estos, hay muchos casos en los que errores de cálculo o malas estimaciones han provocado accidentes. Muchas veces los accidentes pueden costar mucho dinero, tiempo o incluso vidas humanas. Estos accidentes se pueden prever o mitigar con el estudio técnico correcto, donde el análisis de incertidumbres juega un papel fundamental. Es por eso que en este curso vamos a dar primero una descripción de los diferentes tipos de incertidumbres que existen. También revisaremos cómo estimar esas incertidumbres en varios ejemplos ilustrativos y finalmente revisaremos cómo esas incertidumbres se propagan cuando realizamos cálculos posteriores. Con esto terminamos este primer video introductorio al curso sobre análisis y propagación de incertidumbres. Muchas gracias.